Una joven, coronada con un manto y corona de flores, observa un templo arder. Dentro, 9 personas son sacrificadas, incluso su propio novio. El aire se llena de gritos mientras las llamas lo consumen todo. En su rostro vemos angustia, horror, pero entonces lentamente, una sonrisa comienza a dibujarse en su cara. Una sonrisa amplia y catártica. ¿Cómo es posible sonreír ante un espectáculo tan horrorífico como ese? ¿Es la sonrisa de una loca o la de alguien que por fin ha sido liberada? En este video entenderás esa sonrisa que nos inquieta, pero debemos descifrar el lenguaje secreto que Ari Aster usó para convertir una pesadilla en un cuento de hadas retorcido. Para muchos de nosotros, el cine de terror es un género regido por lo que ocurre en la oscuridad de la noche y en lo desconocido que se abriga bajo ella. El cine ha ayudado a que le temamos a la oscuridad, y todo esto usando el lenguaje cinematográfico. Pero algunos cineastas han logrado que incluso le temamos a lo que ocurre a plena luz del día, como en Midsommar, donde Ari Aster nos da la premisa de qué pasaría si el horror no se oculta en la oscuridad, sino que se exhibe a plena luz del día. Y lo que logra Midsommar no se debe solamente en su violencia explícita, sino en cómo emplea la belleza como una herramienta narrativa para seducir al espectador y hacerlo cómplice de las atrocidades que ahí suceden. Así que vamos a descubrir el cómo Ari Aster utiliza el color, la composición simétrica y antiguos símbolos paganos para construir una de las historias más brutales del cine reciente, y a la vez, quizás de manera perturbadora, presentarla como un relato coherente de liberación. La mayoría de las películas de terror operan bajo una fórmula visual establecida. Emplean la subexposición, paletas de colores fríos como azules y grises, y un diseño de sonidos que juega con el silencio y las rupturas sonoras, o como los conocemos, jumpscare. Es una fórmula cinematográfica que el público entiende de manera instintiva. Midsommar resulta revolucionaria precisamente porque cambia radicalmente esta regla fundamental. En lugar de oscuridad, nos ofrece un sol de medianoche que nunca se pone. En lugar de sombras, una luz blanquecina, casi sobreexpuesta, que lo revela todo. No hay dónde esconderse, ni para los personajes, ni para nosotros como espectadores. Este concepto se conoce como terror diurno y representa la primera capa de la construcción de la película. No se trata de una elección meramente estética, es una potente herramienta psicológica. Al eliminar la oscuridad, Aster despoja al espectador de sus defensas habituales y lo obliga a confrontar el horror directamente. La tensión psicológica que surge de esta confrontación, la coexistencia de un entorno de ensueño con una violencia explícita, funciona como el verdadero motor del miedo. Para entender cómo Aster construyó esta estructura, debemos analizar su primer y más efectivo recurso: la propia belleza. El viaje a Harga es ante todo una transición visual calculada. Nos mueve desde un mundo reconocible y común a uno que parece extraído de un cuento de hadas. Sin embargo, cada elemento de esa belleza está diseñado para desarmar las expectativas del público y hacer que la revelación del horror sea aún más impactante. Pensemos en las primeras escenas de la película que documentan la tragedia familiar de Danny. Están dominadas por una fotografía dominada por sombras y colores desaturados, azules, grises, negros. Te hace sentir oprimido y claustrofóbico, llegando a entender el estado del duelo y ansiedad de la protagonista de manera inconsciente. Su mundo es un lugar oscuro y aislado. La transición a Suecia representa un cambio visual abrupto. En el momento en que los personajes llegan a Harga, el director de fotografía, Paweł Pogorzelski, y el diseñador de producción, Henry Svensson, inundan la pantalla con verdes saturados, cielos de un azul intenso y un amarillo brillante que lo domina todo. La oscuridad se desvanece por completo. Esta luz perpetua del sol de medianoche es quizás el arma principal de Aster. La ausencia del ciclo día-noche genera esa sensación de agotamiento y desorientación.
un estado mental que facilita la manipulación. No es una luz cualquiera, es una luz blanca y brillante, a menudo muy brillante. En las escenas más violentas, como el ritual de Atetsupa, la intensidad de la luz es tanta que casi quema la imagen. Esta elección tiene un doble efecto. Por un lado, hace que el rojo de la sangre resalte con una cualidad casi histriónica. Por otro, esta luz celestial otorga a los actos más atroces una extraña cualidad sagrada, enmarcando la violencia no como un asesinato, sino como un sacrificio ritual. Finalmente, encontramos la paleta de color de la inocencia corrupta. Los miembros de la comuna visten de blanco, un color asociado universalmente a la pureza. Las coronas de flores y las pinturas pastorales refuerzan esta estética. Aster toma este lenguaje visual y lo subvierte. Utiliza las túnicas blancas para vestir a los ejecutores de un rito brutal y las flores para coronar a las víctimas del sacrificio. Cada imagen hermosa contiene un subtexto siniestro, indicando al espectador que esta belleza es solo una fachada. Si la estética visual es la trampa, el simbolismo funciona como el mapa que detalla su mecanismo. Aster no esconde la trama, de hecho la presenta en su totalidad desde el principio. El problema es que, en una primera visualización, el público aún no dispone de las herramientas para interpretarlo. Cada detalle, desde los murales hasta las runas bordadas, funcionan como una forma de presagio visual. La pieza clave es el gran mural que vemos al inicio, una forma de spoiler directo. Esta obra, similar a un tapiz medieval, narra la historia completa de Midsommar en 3 actos. A la izquierda, la tragedia invernal de Dani. En el centro, el viaje a Harga. A la derecha, el clímax, la danza del palo de mayo y la coronación de la reina de mayo. Y la reina de mayo sonriendo. La película entera es presentada como una fábula. Aster establece desde el primer momento que todo lo que ocurrirá es parte de un ciclo que ya estaba escrito. Una vez en Harga, este sentido de orden se refuerza a través de la composición visual. Aster es un cineasta que emplea la simetría con una precisión matemática. Las largas mesas del comedor están dispuestas en patrones perfectamente simétricos que, como descubriremos más tarde, forman runas. Los planos cenitales durante las comidas presentan a la comunidad como un solo organismo. Esta simetría visual es el reflejo del pensamiento colectivo de la comuna. No hay individualidad, solo el grupo. La cinematografía refuerza esta idea de la forma en que se encuadra a los personajes. Pell, el miembro de la comuna que invita a los foráneos, a menudo aparece en el centro del encuadre, en armonía con su entorno. Por el contrario, los forasteros son filmados de manera desequilibrada, en los bordes del plano, visualmente excluidos. La cámara también sigue el viaje de Dani. Al principio es una figura asimétrica, pero a medida que se va integrando, sus planos se vuelven más centrados, culminando en una toma final donde ella preside el centro exacto de la composición. El simbolismo se extiende a un lenguaje secreto, las runas del antiguo alfabeto nórdico. No son detalles decorativos, cada runa tiene un significado que comenta sobre la trama. Las mesas del comedor, por ejemplo, forman la runa Otala, que simboliza la herencia y la comunidad. La ropa de Christian lleva la runa Tyr, el dios de la guerra y la virilidad, un presagio de su destino en el ritual de la fertilidad. La numerología también juega un papel. El festival dura 9 días y culmina con 9 sacrificios, una referencia directa a la mitología nórdica. Finalmente, el simbolismo más evidente, las flores. Estas trazan el arco narrativo de Dani. La película comienza con las flores marchitas en la foto de sus padres y termina con ella cubierta por un manto de flores vivas, un ser que ha reflorecido de su trauma. Mientras ella representa la vida floral, Christian, cocinado dentro de una piel de oso, es la muerte animal. Ya hemos visto cómo la estética y el simbolismo construyen el marco de Midsommar. Sin embargo, el aspecto más complejo de la película es cómo conecta esta estructura con el viaje emocional de su protagonista. El horror no reside solo en presenciar los rituales, sino en entender por qué, para alguien como Dani,
puede sentirse como una salvación, un bote salvavidas a su destrozada existencia. La belleza en Harga no es solo visual, es también emocional, la belleza de la pertenencia. Para entender esto, debemos analizar los rituales como espectáculos comunitarios. Tomemos de nuevo como ejemplo el Atetsupa, el sacrificio de los dos ancianos. A pesar de su brutalidad, Aster lo filma con una calma inquietante. La comunidad observa con serenidad y la matriarca Siv explica que es un honor y el cierre de un ciclo. El ritual no trata sobre la muerte del individuo, sino sobre la afirmación de los valores del colectivo. El punto de inflexión para Dani es la danza de la Reina de Mayo. La cámara gira con las bailarinas creando una sensación de trance hipnótico. Impulsada por los psicotrópicos y un deseo de pertenecer, Dani sigue bailando hasta ser la última en pie. Es coronada y por primera vez desde la muerte de su familia, ha ganado algo. Ha pasado de ser una figura de ansiedad a ser una reina. El ritual le ha otorgado un estatus. Pero el momento que sella su transformación es la escena de la empatía forzada. Tras descubrir la infidelidad de Christian, Dani sufre un ataque de pánico. Las jóvenes de Harga que la rodean no la consuelan con palabras, sino que reflejan su dolor. Comienzan a gritar y llorar con ella, imitando cada uno de sus sonidos. La secuencia resulta a la vez profundamente perturbadora y estéticamente llamativa. Esto es lo que Dani ha necesitado desde el principio. Su entorno anterior le ofrecía un consuelo distante. Siempre estuvo sola en su duelo. Aquí, finalmente encuentra personas dispuestas a sentir su dolor de forma colectiva. No es una empatía genuina, sino ritualizada, una actuación. Pero para Dani, se siente real. Es la promesa de que nunca más tendrá que llorar sola, una liberación del sufrimiento individual. Este es el regalo envenenado que Harga le ofrece. Y así, llegamos al final. Desde una perspectiva externa, es una pesadilla. Dani ha sido absorbida por una secta y ha condenado a su novio. Pero a través de la lente que Aster ha construido meticulosamente, la respuesta es más ambigua. En la escena final, Dani observa cómo arde el templo que contiene los últimos vestigios de su antigua vida. Al principio, su rostro refleja angustia, pero lentamente, una sonrisa comienza a formarse. Es una sonrisa compleja y catártica. Es la sonrisa de alguien que finalmente ha encontrado un lugar donde su dolor es validado y compartido. Es la sonrisa de alguien que ha renacido del trauma, no como víctima, sino como reina. Aster nos ha guiado por un viaje tan inmersivo que por un instante entendemos esa sonrisa. No la aprobamos, pero la entendemos. Y esa comprensión es quizás el aspecto más inquietante de la película, porque lo validamos. Estamos de acuerdo en que todo el sufrimiento de Dani ha quedado atrás, aunque sea a costa de la muerte de sus compañeros de viaje. El secreto de la belleza aterradora de Midsommar reside en que la belleza no es un adorno del horror, sino un propio mecanismo de entrega. Ari Aster no solo cuenta una historia de terror, nos hace partícipes de un proceso de adoctrinamiento a través de su técnica cinematográfica. Nos manipula como espectadores de la misma forma en que la comuna manipula a Dani. Nos seduce con paisajes idílicos y colores vibrantes, pero también nos hace dudar de nuestra propia percepción. Guiños sutiles, como las flores que parecen respirar o los rostros ocultos en el paisaje, nos sugieren que nosotros también estamos bajo el efecto de las sustancias, perdiendo el control junto con los protagonistas. El símbolo pagano no es mera decoración, es la doctrina religiosa que justifica cada acto de horror que sucede. La película es un espejo de la necesidad humana de pertenencia y del peligro que esa necesidad pueda entrañar. La sonrisa final de Dani se siente de una forma perturbadora y justificada, porque hemos sido seducidos junto a ella por la bella y terrible promesa de no volver a estar sola. Incluso vemos un fugaz reflejo de su familia muerta,
especialmente de su hermana, entre las flores cuando es coronada, un recordatorio de que esta nueva familia nace sobre las cenizas de la anterior. Midsommar demuestra que las pesadillas más efectivas no siempre ocurren en la oscuridad. A veces son aquellas que elegimos a plena luz del día, con una corona de flores y una sonrisa en el rostro. La pregunta sobre la naturaleza del final de Dani, si representa liberación o locura, permanece abierta al debate. Los invito a compartir sus interpretaciones en los comentarios. También no se te olvide darle like a este análisis y compartirlo con tus amigos que creen que el terror no puede suceder en el día. Por cierto, mi terror del día a día es que no te suscribas y te pierdas un video. Así que si no estás suscrito, por favor, dale a ese botón y activa la campanita. Pero recuerda que el horror no solo se puede interpretar en la noche o en el día. Te invito a ver una de las películas de horror que cambió la fórmula y perspectiva, pues todo sucede desde los ojos de un perrito. Sí, estoy hablando de Good Boy y el análisis que hice de esta película. Te dejo el video en la pantalla y en la descripción. Te espero allá.